Buenos días a todos y bienvenidos al evento de análisis de reportes de sostenibilidad corporativa del 2023 de la SMB. Agradecemos su presencia y la participación en esta importante jornada. Vamos a explorar los avances, los desafíos, los hallazgos y las oportunidades de la divulgación de información sobre sostenibilidad que presentan ante la Superintendencia del Mercado de Valores. Es un evento que hemos estado esperando ya hace tiempo. Ha sido todo un reto desarrollar este informe, eh, que esperamos que sea además anual y que se mejore con el tiempo. Para dar inicio al evento, tengo el honor de presentar a Marco Antonio Saldívar, que es presidente del Programa de Inversión Responsable del PIR, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Entonces, lo escuchamos. Bienvenido, Marco Antonio. Muchas gracias, Arturo. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería felicitar la iniciativa de A2G y la Universidad del Pacífico de preparar este análisis de los reportes de sostenibilidad corporativa del 2023. Para nadie es ajeno que los reportes de sostenibilidad corporativa han ido tomando una importancia muy fuerte en los últimos años para dar a conocer qué cosa es lo que las empresas están haciendo con respecto a los temas de ESG o ASG. Cada vez es más importante la participación de compañías peruanas, inclusive en los índices de sostenibilidad a nivel de latinoamericano o a nivel sectorial, cada vez es mayor. Y esto tiene que ver con no un tema que no solo hayamos mejorado la capacidad de actuar en estos temas de sostenibilidad, sino también hemos mejorado mucho la comunicación, sobre todo. Yo recuerdo hace algunos años cuando empezaron la SMB a pedir estos análisis de los reportes de sostenibilidad corporativa. Una de las cosas que nos decían los evaluadores internacionales es que nosotros como peruanos comunicábamos poco. Y creo que esto está cambiando. Ya tenemos reportes muy buenos, tanto de compañías que están listadas en la Bolsa de Valores, como compañías que también no listan, pero que hacen público los reportes de sostenibilidad corporativa. Y estos análisis, como los que ha preparado A2G y la Universidad del Pacífico, nos ayuda a ver cómo estamos mejorando o qué nos falta en los distintos aspectos. Nos ayuda a identificar áreas en las que es necesario trabajar como país. Es obvio que en algunos temas como país es más importante que otros, y a diferencia probablemente de un mundo más avanzado, donde tiene muchas preocupaciones ambientales, acá tenemos muchas preocupaciones de tipo social. Y creo que también es un tema que en los reportes tenemos que darle mayor foco, porque eso es parte, valga la redundancia, de la sostenibilidad de nuestro país. Como PIR, estamos en la tarea de apoyar a los inversores y a los emisores en mejorar sus políticas y sus reportes y aprovechar las ventajas de un financiamiento sostenible. Porque, como ustedes saben, si buscamos un financiamiento bajo los distintos mecanismos que existen de finanzas sostenibles, podemos encontrar mejores condiciones y mejores tasas para nuestros proyectos. Por lo tanto, creo que es importante mirar no solo como lo que estamos haciendo, lo que estamos reportando, de una mirada de sostenibilidad como país, como empresa, sino también como aspectos competitivos en los términos financieros. Nuevamente quiero felicitar la iniciativa de A2G y la Universidad del Pacífico para este reporte, y los dejo para que inicien la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias por estar acá en el evento. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a la presentación principal, donde profundizaremos los hallazgos del estudio. Y para ello, es un placer presentarles a nuestro ponente principal, a José Luis Ruiz,
quien nos brindará este análisis detallado sobre los hallazgos del estudio. José Luis es director de finanzas sostenibles de A2G, nos ayudará a comprender cómo han venido evolucionando estos reportes de sostenibilidad en los últimos años, cuál ha sido el resultado de este análisis. Eh, José Luis va a hacer una presentación de una media hora más o menos, y al final podemos hacer algunas preguntas. Entonces, te invitamos, José Luis, a hacer tu presentación. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a quienes nos acompañan como panelistas y como asistentes a este evento. Vemos que ha habido una convocatoria interesante para esta mañana de verano. Vamos a comenzar con una idea que mencionaba Marco en su discurso y que la podemos ver reflejada en la siguiente diapositiva, que es, independientemente de que el estudio trata de el análisis de los reportes de sostenibilidad, siempre cabe la pregunta de por qué interesarse en la sostenibilidad. De hecho, en algún caso vemos algunas empresas que su reporte de sostenibilidad básicamente está en blanco, no tienen ese interés en este tema. Entonces, creemos importante desde quienes hemos promovido este estudio detenernos un poquito a pensar por qué es importante esa sostenibilidad. Sin duda, durante mucho tiempo se ha hablado de la importancia del rol de la empresa respecto a la sociedad o respecto al ambiente. Una posición que sin duda genera polémica. Hay desde quienes plantean que las empresas tienen una obligación de generar crecimiento económico, generar empleo, pagar impuestos, y hasta ahí nomás. Hay un famoso artículo de Friedman en los años 70 que básicamente defendía esa posición. Distintas corrientes de pensamiento han ido planteando que la empresa tiene que preocuparse por sus stakeholders y por los impactos que la empresa puede generar, positivos y negativos, en la sociedad y en el ambiente. Si me ayudo con la diapositiva que estamos compartiendo con ustedes en ese momento, verán una flecha azul en la parte inferior que habla de impacto o materialidad de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que se solicita, se pide a las empresas que analicen cuál es ese impacto que generan en la sociedad y en el planeta y detecten dónde hay esos impactos materiales. Está claro que no se trata de diluir esta atención entre un sinnúmero de factores, sino encontrar aquellos que son los más importantes y a partir de ahí tomar decisiones. Durante, como decía, durante mucho tiempo, algunos de ustedes a lo mejor están familiarizados con el Global Reporting Initiative, GRI, y los reportes de sostenibilidad. Se le ha dado importancia a esa forma de analizar la labor de la empresa, cómo la empresa impacta en el planeta o impacta en la sociedad. Sin embargo, hay otra corriente de análisis que lo que está viendo es lo que dice el mensaje de la diapositiva, que hay una creciente evidencia de que los riesgos ambientales y sociales tienen impactos en la empresa, es decir, la empresa es la que recibe ese impacto más allá de que genere alguno. Y ahí es donde la comunidad financiera tiene una preocupación bastante importante en este tiempo, porque sabemos que el cambio climático, con sus manifestaciones permanentes, imagínense, hoy día estamos hablando de incendios forestales en pleno invierno en el hemisferio norte, por distintas variables que no vamos a estudiar en este momento. Pero en general se ve que los problemas ambientales y los problemas sociales en nuestro país, no se tiene que abundar demasiado en ellos para identificar casos, influyen en la capacidad de la empresa de tener resultados económicos, en la valorización de sus activos y, como mencionaba Marco en su discurso inicial, en sus oportunidades de acceder a financiamiento. Entonces, el tema de sostenibilidad
tiene estas dos miradas complementarias. Podemos tener una mirada del bien hacer corporativo, de cómo contribuimos o tenemos un impacto positivo en la sociedad y en el ambiente, pero también hay que considerar que cada vez más se hace evidente que los problemas sociales o ambientales que vivimos y que se proyectan a futuro tienen un impacto sobre los resultados de las empresas. En ese sentido, no podemos dejar de lado la sostenibilidad, estrategia y del desempeño financiero de las empresas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, complemento esto con una idea adicional, y es que ya los mercados internacionales ejercen presión sobre empresas peruanas. Podemos, simplificando la figura, pensar en dos mecanismos de presión. Uno, el comercio internacional de bienes y servicios, donde los compradores en mercados europeos, asiáticos o americanos exigen ya ciertos estándares de sostenibilidad, ciertas credenciales que tiene que cumplir la empresa peruana. Y por ende, ese exportador no puede sentirse ajeno a esos requerimientos de sostenibilidad, no solo para él, sino mirando también su cadena de aprovisionamiento. Y el otro mecanismo de presión es el mecanismo de los mercados financieros. En la medida en que los mercados financieros están profundamente interconectados y desde hace varios años se ha puesto en relevancia el rol que cumplen las instituciones financieras para dinamizar esta transición hacia el desarrollo sostenible, llegan por ahí también los requerimientos de información y de cumplimiento sobre temas de sostenibilidad. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, está claro que nadie se queda al margen en este tema de incorporar la sostenibilidad en su toma de decisiones, y esto además aterriza en la necesidad de reportar. Como se mencionaba antes, no podemos quedarnos marcados como los que decimos poco de lo que hacemos. Se trata de hacer y de reportar lo que se hace. Y sobre todo que hay un movimiento en el mundo hacia la estandarización de ese reporte de los temas de sostenibilidad en distintos marcos que van convergiendo probablemente con mayor rapidez en esa materialidad financiera que les hablaba, de cómo estos factores climáticos, ambientales, sociales, influyen en la performance financiera de una empresa, pero también con la normativa europea, probablemente como el ejemplo más saltante, en la otra, la materialidad de impacto, cómo las empresas, a través de sus operaciones, de sus proveedores, impactan, generan impactos positivos o negativos sobre la naturaleza y sobre la sociedad. Entonces, es un tema de vital importancia, como se mencionaba antes, para la competitividad, para el acceso a mercados financieros. En ese espíritu, en A2G decidimos revisar la información que tenemos en los reportes de sostenibilidad presentados a la Superintendencia de Mercado de Valores. Si pasamos a la siguiente diapositiva, fundamentalmente, y están a disposición en el portal de la Superintendencia, hay reportes de 174 empresas, podemos ver la composición. Sobre la base del reporte de sostenibilidad en un formato aprobado en el año 2020. El PIR, que está representado en esta reunión por Marcos Saldívar, tuvo un rol justamente en esa concepción de este reporte de sostenibilidad, aportando unos indicadores mínimos ASG para el Perú. La idea de este reporte, sin duda, es propiciar que distintos actores del mercado de capitales puedan acceder a información sobre los estándares, políticas y acciones que las empresas que están en el mercado de valores están implementando. En el PAI podemos ver la distribución de las empresas. Sin duda, tenemos ahí una muestra de empresas
que en sectores donde hay un requerimiento regulatorio de listar acciones en bolsa, como pueden ser los sectores financieros, de seguros, va a tener una gran representatividad. En otros, lamentablemente, no necesariamente están representadas las principales empresas, pero sí nos da una luz de esas empresas que tienen una mayor vinculación con el mercado de capitales, dónde están. Entonces, en ese sentido, ninguna intención, y si ponemos esa limitación por delante de decir que estos estudios son extrapolables o representativos para todas las empresas del Perú. Sin duda, estamos mirando a las empresas con mayor vinculación al mercado de capitales, con mayor experiencia en el reporte y en la transparencia hacia el mercado, y entonces, en función de eso es que debemos extraer las conclusiones del estudio. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde una breve reseña de qué se pregunta en este reporte de sostenibilidad o cuáles son las secciones sobre las que se presenta información. Bueno, hay dos grandes grupos, aparte de una tercera sección de información complementaria. El primer grupo tiene que ver con los temas de ambiente y cambio climático y el segundo con la parte social. El contenido lo pueden ver en la diapositiva. En la parte ambiente se pregunta sobre la política ambiental, temas de mitigación del cambio climático, agua, energía y residuos sólidos. En la parte social, relación con los grupos de interés, política con proveedores, política laboral, seguridad y salud laboral, clima laboral y derechos humanos en el entorno laboral. Sobre la base de estas preguntas, se ha hecho un trabajo de detectar qué empresas tienen un mayor nivel de cumplimiento en aspectos como desarrollar una política ambiental o también en términos de desarrollo de instrumentos de medición. Si estamos hablando de mitigación del cambio climático, hay preguntas de si las empresas miden sus emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso va un poco más allá, si se fijan metas u objetivos y hasta qué punto el directorio está involucrado en esa fijación de objetivos y en la medición del progreso de la empresa en el cumplimiento de esos objetivos. Bien, dada esa estructura, queremos compartir con ustedes algunos resultados en la siguiente diapositiva, por favor, de lo que hemos encontrado. Sin duda, el informe detallado va a estar a disposición de todos ustedes, de manera que lo que queremos en esta presentación es presentar algunos highlights y algunos comentarios que nos surgen del análisis de la información y que sin duda en el panel que va a venir a continuación se van a desarrollar con mayor detalle. Una parte interesante en este enfoque en el que los reportes de sostenibilidad vienen a ser una forma en que la empresa se relaciona con sus stakeholders para presentar lo que está haciendo en el campo de sostenibilidad, tiene que ver con la presencia de políticas en la empresa. La mejor forma de demostrar transparentemente un compromiso con una temática en particular es que la empresa pueda exhibir una política en ese tema. Bien, en el reporte de sostenibilidad se pregunta sobre tres políticas de forma más o menos específica. La presencia de una política ambiental, entendida como un sistema a través del cual la empresa asume ciertos compromisos con el ambiente, una política laboral y una política de derechos humanos. Entonces, aquí queremos hacer una comparación de tres indicadores. Por ejemplo, en el caso de política ambiental, encontramos que 69% de las empresas declaran que sí tienen política ambiental. Pero un tema que los marcos de reporte de sostenibilidad se vuelven cada vez más incisivos es la política tiene que estar articulada con la toma de decisiones. Entonces, un elemento clave es hasta qué punto el directorio está involucrado o hay ese buy-in de la política.
acá lo reflejamos con una pregunta que tiene el reporte de sostenibilidad, que es bastante clara. ¿La política ha sido aprobada o no por el directorio? Y ahí tenemos una señal no tan positiva, porque si 69% de las empresas tienen política ambiental, solo 47% tienen aprobación del directorio de dicha política. ¿Qué pasa con la diferencia? Hay noticias buenas y noticias malas. En el caso de algunas empresas, sucede que reportan que, bueno, son una filial de una matriz internacional y que la política ambiental viene de la matriz. Entonces el directorio de acá no se da el trabajo de aprobarla porque viene de afuera. Bueno, no es lo ideal. Nos pasa con muchas empresas que ya, por más que formen parte de una organización internacional, en la relación con sus clientes tienen que presentar reportes de sostenibilidad de sus actuaciones. Entonces, sí sería importante que aún en ese caso, el directorio local aprobara, refrendara esa política ambiental. Pero pasamos al tercer nivel, que probablemente nos parece más interesante. Yo puedo tener una política, puede ser que el directorio la aprueba, pero una política que no se mide, cuyos resultados no se miden, donde no hay un informe que nos sirva para actualizar esa política en el caso de que sea necesaria, como que pierde efectividad. Y ahí vemos que se reduce el número de empresas que tienen esta buena práctica de no solo tener la política, sino que esta política es aprobada por el directorio y que al menos una vez al año se discute en el directorio cómo va esa política, qué resultados tiene y por ende se abre el espacio para ver si requiere alguna actualización. Entonces, en temas ambientales, vemos que 69% cuentan con la política, 47% de las empresas reportan que el directorio ha aprobado esa política, pero solo 43% tienen un informe de resultados de la política. Entonces, cierto recorrido de mejora. En términos de política laboral, hay más empresas que tienen política laboral, el 84%. Eso nos da una señal de que efectivamente los temas sociales y laborales, al estar más vinculados al entorno mandatorio o regulatorio versus el ambiental, que está un poco más en la esfera voluntaria, tienen un mayor nivel de avance. Entonces vemos 84% de las empresas tienen una política laboral, 57% de las empresas reporta que la política laboral ha sido aprobada por el directorio, pero aquí encontramos que ese tema de medición está un poquito más bajo. Ahí el color del pie está equivocado. Lo que vale es el porcentaje. Y efectivamente, solo el 37% de las empresas cuentan con un informe de resultados de su política laboral. En términos de derechos humanos, que es un tema difícil en el caso peruano, articularlo en una política, hay un tema que viene de una diapositiva anterior que les mostraba. En el caso de Europa, las iniciativas de reporte europeas están exigiendo a las empresas ese reporte en dimensiones de derechos humanos. Y por ende, en el caso de que esas empresas sean los clientes compradores de las empresas peruanas, van a ir trasladando paulatinamente esos requerimientos. Entonces, el 73% de las empresas reportan tener una política de derechos humanos, el 41% son las que cuentan con un informe de resultados sobre dicha política. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el reporte podrán acceder a todas las dimensiones y todo el detalle. Estamos tratando de presentarles algunos brochazos de los resultados que hemos encontrado. En términos de ya los indicadores más puntuales, sabemos que la problemática ambiental puede ser bastante amplia. Bueno, el informe, como les mostraba en una diapositiva anterior, incide en 4 aspectos
del impacto ambiental que puede tener una empresa. Las emisiones de gases de efecto invernadero, vinculado directamente al tema de mitigación de cambio climático, el consumo de agua, el consumo de energía y la generación de residuos. En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, vemos que todavía menos de la mitad de las empresas en esta muestra miden sus emisiones. Claro, ya reducimos a prácticamente un tercio, son las que tienen objetivos o metas en términos o relacionados con esa medición. Sabemos que el esfuerzo de descarbonización no se queda solo en medir, sino en, bueno, qué planteamos para reducir esa huella de carbono. Y preocupa un poquito más que menos de una quinta parte reporta que los objetivos o metas han sido aprobados por el directorio. ¿Cuál es la relevancia de esa aprobación por el directorio? Bueno, de alguna manera, que la máxima instancia de gobierno, de dirección de la empresa, esté involucrada en esa fijación de objetivos, es una condición importante para que esos objetivos se sigan y podamos estar un poco en esa trayectoria segura de su ejecución. Respecto al consumo de agua, vemos que el 66% reporta la medición del consumo de agua. Claro, mucho más bajo es el porcentaje de medición de huella hídrica, que es una medición un tanto más sofisticada de cuál es el impacto de la empresa sobre la disponibilidad de recursos hídricos. Pero metas respecto al consumo de agua y que las metas hayan sido aprobadas por el directorio, vemos que los porcentajes son bastante más chiquitos. Tema de consumo de energía, mayor medición, pero en términos de objetivos y el involucramiento del directorio en esos objetivos o metas, también vemos que hay bastante recorrido. Y en generación de residuos, pues una historia similar. Probablemente la noticia halagüeña es que encontramos el mayor porcentaje de empresas que dicen que sí tienen objetivos o metas en términos de reducir, lógicamente, su generación de residuos, pero poco involucramiento en esa tercera fila de los directorios. Entonces, si queremos que las variables ambientales sean un elemento clave en la toma de decisiones, es importante que haya ese vínculo y los estándares internacionales de reporte de sostenibilidad enfatizan mucho el vínculo del directorio, la participación del directorio en esa toma de decisiones y en la incorporación de la sostenibilidad en la toma de decisiones del directorio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver algunos indicadores en unas dimensiones sociales, como grupos de interés y clima laboral, y ahí vemos que en general con grupos de interés hay un mayor porcentaje de empresas que han trabajado en la identificación de riesgos y oportunidades, 2/3 tienen un plan de acción. Claro, es menor, pero todavía es la mayoría de las empresas las que tiene un informe de resultados de cómo va esa vinculación con los grupos de interés y baja el porcentaje a 41% en términos del reporte público del plan de acción. En términos de transparencia, todavía ese tema del reporte público no es considerado tan relevante por las empresas. En la parte de clima laboral y gestión del talento, muchas veces se habla de ASG y se piensa más hacia afuera, pero la caridad empieza por casa, como se dice muchas veces. Entonces, ¿cómo está ese relacionamiento con los trabajadores? Encontramos que si hay una medición del clima laboral en 3/4 partes de las empresas, 2/3 tienen metas vinculadas a ese clima laboral, un 61% tiene políticas de gestión de talento, pero ahí otra vez, ese pasar las políticas para que sean aprobadas por el directorio aparece como un aspecto donde tenemos como empresas un recorrido de mejora. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí sí, explicarles una parte en la que en el estudio quisimos tratar de llegar a una nota de sostenibilidad por sectores.
Entonces, hay distintas preguntas en el reporte de sostenibilidad y ahí lo que quisimos es darle peso diferente a las preguntas, fue lo que hicimos, en función de qué tan internalizada está la sostenibilidad detrás de una práctica. Un ejemplo concreto, por ejemplo, si la empresa mide su consumo de agua, tiene un puntaje de 10. El puntaje es mayor si esa medición es certificada. Gana unos puntos adicionales si el directorio participa, como hemos dicho, en esa medición o en la fijación de objetivos. ¿Ok? Un puntaje adicional si hay una plataforma para una medición recurrente y el puntaje máximo en una pregunta si tiene un reporte público, ¿ok? O fijación de metas. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Con esos puntajes, lo que hicimos fue poder combinar las distintas subsecciones y secciones del informe para arribar a un puntaje en el área social y en el área de ambiente y cambio climático, como vemos en la siguiente diapositiva. Y finalmente, se promedió los porcentajes para tener un puntaje total. Esta metodología, sin duda, la transparentamos. Puede haber opiniones hacia subir un porcentaje o bajarlo, pero bueno, es la que hemos usado en el estudio, fruto de la consulta con distintos expertos y que trata de llegar a lo que vemos en la siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos sintetizar de alguna manera dónde están nuestras empresas? Bueno, si vemos entre 90 y 100%, o sea, un cumplimiento bastante importante de todos los ítems recogidos en el reporte de sostenibilidad, tenemos 11 empresas. En la parte ambiental encontramos, si miramos la primera columna, 107 de 174 empresas todavía no tienen completados esos casilleros, digamos, de tener políticas, de medir, de fijar objetivos, de que estos objetivos sean revisados por el directorio o aprobados por el directorio y tener informes periódicos para ver el avance. En el área social, resultados relativamente mejores. Vemos como que la distribución se traslada. Una conclusión importante aquí es que la parte social, al estar muy ligada a cumplimiento regulatorio, tiene más avance que la parte ambiental, que está más en una esfera voluntaria todavía en el caso peruano. Y en el caso total, nuevamente les decimos, 50% ambiente, 50% social para la parte total, vemos que un poco más de la mitad de las empresas están en esa primera columna de un cumplimiento menor al 50%. Entonces, un elemento importante aquí es pensar que hay mucha variabilidad entre las empresas. Vemos que los porcentajes también han variado, pero encontramos cierta concentración en empresas que están en estas primeras columnas y que cumplen todo, y a lo mejor un grupo importante de empresas donde todavía tenemos un trabajo por hacer en términos de sensibilizar y de convencerlos de las oportunidades que hay en implementar mejores políticas de sostenibilidad para los temas de competitividad que hemos venido hablando. Vamos cerrando con los principales highlights en la siguiente diapositiva. Lo que decíamos, la participación de los directorios es algo que se enfatiza mucho a nivel internacional y ahí tenemos un tema pendiente por seguir trabajando en nuestro país. Hay poca medición, o sea, todavía tenemos que dar el primer paso para una política de sostenibilidad, es medir dónde estamos, esos impactos que tenemos y esas palancas de gestión para poder mejorar nuestro desempeño. Hay un recorrido de mejora importante de empresas que todavía no están realizando esa medición básica. Luego de la medición viene el fijar objetivos, donde sin duda ahí lo hemos visto en las diapositivas, si hay pocos que miden, hay un
número menor incluso de empresas que se fijan objetivos. Hay un mayor avance en áreas sociales que en temas ambientales y hay bastante variabilidad entre sectores. Lo dicho, no necesariamente la medición de un sector industrial o un sector agrícola va a ser representativa porque nuestra muestra capta aquellas empresas que están en el registro público de valores. Pero ahí sí los invito a revisar el estudio, ver la lista de empresas para tener una mejor idea de los hallazgos que tenemos en cuanto a panorama sectorial. La siguiente diapositiva, por favor. Sin duda, hay muchos temas de sostenibilidad no cubiertos. El informe en sí, si retrocedo a la conversación inicial donde distinguía entre materialidad de impacto y materialidad financiera, el reporte de sostenibilidad que tenemos está bastante alineado hacia temas de impacto de la empresa, pero queda por cubrir todo lo que es la materialidad financiera. En ningún momento se pide información en que la empresa manifieste qué riesgo siente que tiene su modelo de negocio frente al cambio climático o al estrés hídrico, que es una variable importante en el caso del Perú. Entonces, hay un elemento ahí que sería importante iniciar la conversación para ver cómo vamos avanzando en esa incorporación, habida cuenta de que los estándares internacionales, como las normas internacionales de información financiera ligadas a sostenibilidad, ya están publicadas y es cuestión de tiempo a que se tengan que ir volviendo mandatorias en los distintos países, incluido el Perú. Y además, ya si vamos a la materialidad de impacto, sin duda hay elementos que del 2020, en que salió la norma, al día de hoy han ido ganando importancia y que sería interesante se considerara en el futuro. El tema de gestión de capital natural, biodiversidad, naturaleza, ha tenido bastante importancia, ver los impactos de la empresa sobre esta variable. La economía circular, que es más que la medición de la generación de residuos sólidos, sino cómo se incorporan en el proceso. Los derechos humanos no solo en la empresa misma, sino a lo largo de la cadena de suministro, también es una variable clave. Temas de diversidad e inclusión, el impacto social y desarrollo comunitario. La encuesta aborda seguridad en el trabajo, pero no necesariamente indicadores de salud y bienestar de empleados, los temas de gobernanza y ética empresarial y el tema de adaptación al cambio climático. El reporte incluye indicadores de mitigación, pero un elemento clave en nuestro país, como es la adaptación al cambio climático, no se toca en el reporte de sostenibilidad. Entonces, hay información interesante. De hecho, este 31 de marzo vamos a tener los nuevos reportes de las empresas. Creemos que hay un progreso en temas de sostenibilidad en muchas empresas, como se mencionaba antes, que incluso emiten un reporte adicional, no guiado por esta pauta, sino considerando otros aspectos, pero también está claro que hay bastante trecho por recorrer. Y los dejo con, en la última diapositiva, una reflexión que quería compartir con ustedes. Si bien el reporte de sostenibilidad es importante para esta transparencia y rendición de cuentas ante el mercado, no deberíamos tomarlo como el foco principal. El reporte es una herramienta de comunicación, no es el fin en sí mismo. ¿Okay? Lo que debe reflejar ese reporte es una estrategia sólida de sostenibilidad que genere resultados tangibles que en algunos casos podrán ir más allá de lo que se plasme en el informe. Que el verdadero valor de esta estrategia de sostenibilidad está en sus acciones, el impacto real, la sostenibilidad del modelo de negocio y no en una mera documentación. Muy bien, muchas gracias y nuevamente, Arturo, paso a la mesa de control. Excelente. Muchas gracias, José Luis, por las importantes reflexiones sobre esta evolución, los desafíos que presentan los reportes de sostenibilidad. Ahora pasamos rápidamente a nuestro panel de discusión.
tenemos unos invitados de lujo. Perdón, antes de entrar al panel, hay dos preguntas que las vamos a dejar para después del panel para que las responda José Luis. Una de ellas ya está respondida, que justamente trata sobre si los reportes reportan también adaptación al cambio climático, que acaba de mencionar José Luis, que es justamente una de las falencias de los reportes. Y hay otro sobre política ambiental, si es que consideran la política ambiental como política de sostenibilidad. Esa pregunta la guardamos para que después del panel José Luis también la pueda responder. Entonces, entramos al panel. Bienvenido. Este panel busca explorar cómo podemos avanzar hacia una mejor divulgación en la información de sostenibilidad. Y para ello contamos con la participación de José Olaechea, es el jefe de responsabilidad social y desarrollo en compañía de Minas Buenaventura, y Marco Morales, gerente de salud, seguridad, medio ambiente y sistemas de gestión de Cementos Pacasmayo. El panel va a ser moderado por Elsa Galarza, exministra del Ambiente y directora de la Escuela de Gestión Pública de nuestro socio, la Universidad del Pacífico. Entonces, doy pase a Elsa y bienvenidos todos los panelistas. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, un gusto estar con ustedes y poder moderar esta conversación, que en realidad, por lo que nos ha presentado José Luis, nos llama, estoy segura, a muchas inquietudes. Y algo interesante, mencionado también por Marcos al inicio, es un poco, y por José Luis al final, en su última reflexión, es que el tema básicamente viene por tratar de ver si las empresas son sostenibles. En esa medida, la sostenibilidad tiene varios aspectos y sin duda no solamente es un impacto en la propia empresa, sino también en el país. Y en ese sentido, creo que eventos como este nutren un poco esa relación público-privada o deberían nutrir esa relación público-privada que justamente lleve a todos a tener empresas mucho más sólidas, mucho más sostenibles en el tiempo, ¿no? Porque eso sin duda contribuye también al bienestar del país. Entonces, yo quería empezar con nuestros panelistas que pertenecen a dos industrias muy importantes y que justamente creo que tocan estos puntos específicos del informe de sostenibilidad, que es la minería y la industria del cemento. Para que un poco nos comenten la presentación, sus primeras impresiones, pero quería que enfaticen si ustedes creen que los reportes de sostenibilidad en este momento están logrando realmente impactar en las decisiones de los inversionistas o creen que todavía es visto más como un requisito mínimo de cumplimiento. Damos la palabra a José Enrique. Por supuesto, muchas gracias Elsa por la introducción, Marco. Un gusto compartir el espacio de diálogo contigo y un saludo a todos los presentes. Muchas gracias por este espacio de divulgación sobre la relevancia de los reportes de sostenibilidad. Eh, Respondiendo a la pregunta, lo que nosotros vemos es un interés creciente, muy alto en los inversionistas respecto a los temas de sostenibilidad. Eh, ya de los últimos años ha habido una ola, una avalancha, digamos, de cuestionarios, de preguntas, de reuniones, cada vez más exigiendo mayor información, no solo de divulgación, sino con una expectativa de una mayor y mejor gestión respecto a objetivos, ¿no? Como decía José Luis, no solo se trata de medir, sino también de plantearte metas y objetivos y mostrar avances respecto a este tema. Entonces, sí hay un interés creciente. Lo que, a mi parecer, podría ser un riesgo o una duda, y es un tema que está también en la palestra, es que se podría estar politizando un poco el tema del término ESG, de sostenibilidad a nivel global, y en algunos sectores de inversionistas eso ha generado, ya no quieren hablar del término ESG, digamos, o ASG, ¿no? Y esto va de la mano también un poco con lo que decía José Luis, de que no se debe ver el tema
de la reportabilidad o la gestión de sostenibilidad simplemente como un tema de cumplimiento de determinados indicadores, sino tiene que enfocarse como un tema que genere valor dentro de la organización, como un tema de gestión que genere eficiencias, que esté en la línea de la gestión de riesgos, de impactos. Y en esa medida, los inversionistas, muchos con los que hemos conversado sobre ese tema, están muy interesados y valoran mucho esta perspectiva, ¿no? Eso es lo que inicialmente podría comentar sobre ese tema, Elsa. Muchas gracias, José Enrique. Marcos, un poco justamente lo que mencionaba al final, José Enrique, es el tema de los riesgos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de este reporte de sostenibilidad y los elementos que incluyen, justamente la idea es un poco ver cómo le afecta a la industria estos riesgos, que pueden ser riesgos pues muy amplios. En ese sentido, ¿crees que los reportes están ayudando y sobre todo a los inversionistas a ver cómo aminoran ese riesgo, ¿no? Muy buenos días con todos. Me haga disculpar, tengo un problema bastante serio desde ayer en la noche. Espero que me puedan escuchar. Los reportes de sostenibilidad, en realidad, hace ya varios años, y totalmente de acuerdo con José, son una exigencia, ya no es un pedido. Hay una diferencia enorme ahí. Y ese pedido va orientado ya no ni siquiera a un requisito a cumplir, sino que están pidiendo que la evolución de esa información y el entendimiento de la misma es una exigencia cada vez más amplia, no solamente de los inversionistas. Y los inversionistas, definitivamente, con un mayor grado de, digamos, interés, ya no solamente reciben la información, sino que piden la ampliación de la misma y llegan a un nivel adicional de detalle donde lo que buscan es entender, no solamente es escuchar lo que se dice o leer lo que se dice en los reportes de sostenibilidad, sino entender cuál es el propósito de esa información, qué riesgos cubre, y ahí es la respuesta a lo que me mencionas, y cómo este se controla, y más allá de eso, inclusive los resultados que estás obteniendo al aplicar esos controles. O sea, la exigencia es cada vez mayor, el conocimiento es cada vez más amplio y aquí el mayor riesgo sí considero que es la percepción de cuán sostenible puede ser con la transparencia de tu información. O sea, es muy, muy de percepción eso. Y por lo tanto, los reportes de sostenibilidad, en función, por ejemplo, del Dow Jones, que son 600 indicadores que utiliza, trata de que cada vez estos sean más técnicos, específicos y fáciles de entender cómo se miden y cuál es el logro de cada uno de ellos. Entonces, esos son los diferentes ámbitos del tema ambiental, social y de gobernanza, por ejemplo, que es donde más están incidiendo en los cambios de los indicadores en los años próximos anteriores. Entonces, la importancia es enorme, permite transparentar mucha información y hay que manejarla de la manera más clara y entendible posible para que esto nos ayude, para que esa percepción sea cada vez mejor y orientada al entendimiento de que la empresa, si toma la decisión de ir para el cumplimiento, no solamente del reporte como tal, sino de estándares, es justo el comparativo para determinar cómo ese estándar ayuda a que se determine cuán sostenible eres y que no sea una percepción general. Entonces, siempre tiene que haber algo que determine cuánto de sostenibilidad puedes aportar a tu entorno y en función de eso la gradualidad de cómo quieres cada vez ser más sostenible, ¿no? Ujú. Un poco aprovechando la experiencia de ustedes en la industria, sobre todo en la industria minera en particular, que enfrenta sin dudas desafíos significativos en temas ambientales y sociales realmente. ¿Qué tecnologías o qué prácticas innovadoras están acoplando justamente ustedes para poder mejorar esa eficiencia en la gestión sostenible de las empresas? Un poco a la luz de los resultados del estudio, ¿no? Que mencionaba José Luis, que muchas veces, o sea, se ve que hay una política, pero cómo esa política llega realmente a la gestión, ¿no? Propiamente dicha.
A ver, a nivel de tecnologías, bueno, tenemos, por un lado están las tecnologías para la gestión de la información, digamos que es parte de uno de los retos principales para para mejorar la reportabilidad, nivel trazabilidad. Y por otro lado, propiamente las tecnologías y y la innovación para la gestión operativa, por ejemplo, de residuos, de gestión energética. Entonces, respondiendo quizás a tu pregunta en ambos aspectos, desde el punto de vista de de la tecnología de la información, el reto ahorita está en implementar softwares, sistemas de información que no tenemos ahorita, no lo estamos manejando, para que nos hagan más eficiente no solo la reportabilidad, sino la administración y el análisis de esta data. Y creo que en el proceso que nosotros estamos siguiendo hacia una mejora en en la gestión de de la sostenibilidad, que implica un control de indicadores, digamos, necesariamente tenemos que pasar por la implementación de un sistema de información, de un software que nos ayude a tener un mapeo general con procesos claros que indiquen quiénes son los responsables de la gestión de estos objetivos, veamos, el accountability de todos estos temas que muchas veces no están claros. Entonces, nosotros estamos en ese proceso para poder implementar estos sistemas de información. Y por el lado digamos, de tecnologías y de innovación para temas más operativos, bueno, en el tema minero es un tema que desde siempre ha estado presente en la gestión de relaveras. Ahora estamos hablando, por ejemplo, digamos, como residuos mineros. Ahora se viene hablando y se viene implementando en Buenaventura temas como los relaves filtrados. Es muy importante toda la tecnología que se aplica para la recirculación del agua, digamos, como residuo de los procesos mineros, para tener el menor impacto en temas de recursos hídricos y aplicar cierta circularidad en nuestros procesos industriales. Se están desarrollando innovaciones para efectos de explorar la utilización de vehículos eléctricos en interior mina. eh, y así, bueno, acá entramos a temas mucho más operativos, pero que se vienen desarrollando con un área específica de innovación que tenemos en el interior de la empresa y que va en la línea de generar valor con la sostenibilidad en eficiencias, en reducción de impactos, en reducción de costos. El negocio minero finalmente es un negocio en donde la gestión del costo es lo que prima porque al ser un commodity, los minerales no, lo único que podemos controlar son los costos. Entonces, en la medida que la gestión de sostenibilidad genere estas eficiencias a través de la innovación y uso de tecnologías, ya está generando un valor a nuestros stakeholders, ¿no? Ujú. Ok, y justamente el tema que tú mencionas y está implícito en tu respuesta es que ha habido un proceso pues interno. Todo esto no se ha dado de la noche a la mañana. Yo creo que justamente detrás de todo lo que nos presenta el estudio hay una evolución, sin duda, de los reportes de sostenibilidad, si los miramos años atrás a cómo están ahora. Y el estudio también revela que todavía pues hay un camino por recorrer. En ese sentido, quería preguntarle a Marcos, ¿cómo ha evolucionado ese enfoque de sostenibilidad en Cemento Pacasmayo? O sea, a lo largo de los años, ¿qué desafíos han tenido que enfrentar en la implementación de estas prácticas más sostenibles y para la comunicación también de estas prácticas? Ahí sí, hay un resumen súper interesante sobre este tema, ¿no? La sostenibilidad no es algo que ya viene durante muchísimos años, por decirlo así, porque finalmente en esa evolución ha ido cambiando y en algunos casos los cambios han sido dramáticos, ¿no? Comenzamos con que la sostenibilidad evolucionó considerando inicialmente, por ejemplo, que estaba orientada a la conservación de los recursos y la reducción de la contaminación, que era lo que más sonaba como mensaje, ¿no? Eso fue entre los años 60 y 80. Luego el concepto de desarrollo sostenible que comienza a surgir de manera muy fuerte, porque
la sostenibilidad era tan amplio que tenía que acotarse, ¿no? Entonces, en ese momento se desarrolló el concepto de desarrollo sostenible y eso más o menos fue entre los 80 y los 2000. Luego viene el equilibrio entre el crecimiento económico con lo que ya venía antes, ¿no? Que era la protección ambiental, el bienestar social y se amplía un poco más el hecho de ir más hacia el entorno. Y eso finalmente llega a lo que conocemos ahora como responsabilidad social corporativa, que es una acotación adicional inclusive, que fue entre el 2000 y 2010 donde sonó muy fuerte y donde todas las compañías comienzan ya, como tienen algo mucho más acotado y más dirigido, comienzan a orientarse y comienzan a incidir en el cumplimiento o simplemente en la adecuación hacia la misma. Entonces, ahora se habla un poco de sostenibilidad integral, ¿no? Donde la sostenibilidad es un componente central de todas las estrategias empresariales, en mayor o menor medida. Y adicionalmente, si vamos al sector público, de políticas públicas que ya abordan los temas ambientales de manera más decidida, también los sociales y de todas maneras los económicos, porque sin la parte económica no hay forma de desarrollar lo demás. Entonces, nosotros manteniéndonos un poco al tanto de todos estos cambios, lo que lo que quisimos en su momento iniciar, y todo inicio es complejo, la primera pregunta fue ¿por dónde comenzamos? Entonces ese fue el primer reto. Y como empresa, siempre tenemos que evaluar, y ahí es lo que mencionabas, ¿no? Aquí siempre hay una necesidad de cambio cultural. Comienza por ahí. Si no, la aplicación de la tecnología no llega a ser la que se requiere en sus diferentes ámbitos. Luego de esto, la utilidad práctica de la medición y el reporte. O sea, la gente no solamente tiene que registrar datos, sino tiene que saber para qué es, para qué le sirve y cómo esta finalmente redunda en un beneficio propio, la optimización, la mejora, todo aquello que pueda ser tangible. ¿Ok? Y finalmente, sí o sí, está dentro de ese marco el cumplimiento de las regulaciones y de las normas aplicables, que debería ser tu principal objetivo, porque cuando cumples con eso, fuera de eso puedes ir más allá y la empresa decide cuánto más allá quiere ir de un cumplimiento solamente estrictamente legal o de regulaciones, ¿no? Y para ir más allá viene de lo que se habla hace muchísimo tiempo, pero que ahora se habla de manera más fuerte y de manera más concreta, que es innovación y tecnología. Entonces, cuando hablamos de tecnología, y totalmente de acuerdo con lo que dice José, nuevamente, el tema de tecnología es un proceso que viene hace mucho tiempo y estamos sujetos a las mejoras tecnológicas y cómo aquellas pueden redundar en un beneficio para ser más eficientes, mejor operaciones y etcétera. Y eso es en toda la industria minera, metalúrgica, en la industria del cemento y en todo lo demás. Esto finalmente, al final se resume en un proceso complejo de identificación y de tipificación de toda la información que tienes y la definición de un objetivo, algo con lo que puedas medirte, un estándar, y hay que saber escoger, porque no necesariamente tiene que irte al tope, sino tienes que comenzar a medir la gradualidad de tus acciones dirigidas en un tiempo determinado para lograr el grado de sostenibilidad que requieres. No el cumplimiento de los 600 requisitos del Dow Jones, probablemente, pero sí la incidencia, por ejemplo, en que mi enfoque es más ambiental que social o es más social que ambiental. Y finalmente, cómo la gobernanza te ayuda a que esto se oriente de manera adecuada en esa temporalidad que tú necesitas. Y ahí es súper importante que la alta dirección esté involucrada, porque finalmente es la que toma la decisión de la inversión para que todos estos planes se cumplan. Por lo tanto, el trabajo de todos nosotros como organización es tangibilizar el logro de esos objetivos y qué valor te van a dar, no solamente como eficiencia operativa ni excelencia operacional, sino en el tema de control adicional de tu entorno, en los temas ambientales, sociales, etcétera, donde puedes darle la tranquilidad al inversionista de que lo que tú estás haciendo está bajo control, está siendo muy bien manejado, de manera transparente totalmente, y que puede definirse versus estándar o inclusive por la propia percepción del entorno que estás haciendo las cosas bien. Eso es un poco el gran reto, porque eso no es fácil. Cada etapa, cada año en que comienzas a hacer cosas, así como te genera un montón de riesgos, también te genera infinidad de oportunidades. Y es decisión de la empresa
qué oportunidades va tomando en función de sus objetivos y orientado siempre a cuán sostenible quiere ser. Ujú. Y efectivamente, ustedes han mencionado temas internos de la propia empresa, así que la empresa puede manejar, que son decisiones netamente empresariales, como el tema de las tecnologías, si quieren ir el paso más allá, ¿no? O quieren ir iniciando eficiencias, digamos, en el actual estado de la práctica interna. Pero sin duda, hoy día las empresas pues dependen mucho de su entorno y en el tema de la minería, por ejemplo, hemos sido testigos muchos años y seguimos lamentablemente teniendo un fuerte impacto social, ¿no? Y esto se mezcla con temas ambientales, a veces ciertos o no ciertos, pero hay una correlación. Entonces, también es importante que estas medidas que ustedes toman internamente se comuniquen, ¿no es cierto? Y se comuniquen bien, sobre todo a este entorno. ¿Cómo ha incorporado Buenaventura estas expectativas de las comunidades locales en sus políticas o en sus prácticas de sostenibilidad, José? Sí, efectivamente, en el tema minero, la gestión de las expectativas del entorno social es uno de los retos más, más importantes en el modelo de negocio que tiene que desarrollar una empresa minera, ¿no? Lo que nosotros manejamos y hemos ido ya desarrollando hace algunos años y yo diría en un proceso de consolidación de la estrategia y profundización de las estrategias es, primero es, una primera práctica es que tú tienes que tener una clara identificación de la población, de los actores, no solo que podrían ser impactados en términos de un estudio de impacto ambiental. eh, a veces las empresas mineras, creo yo, nos ceñimos mucho a la circunscripción de esta es mi área de influencia minera y a veces eso nos ha generado problemas, por decirlo en términos amplios. Creo que tenemos que tener una mirada más amplia del territorio del cual formamos parte a nivel ambiental, territorio hablando como cuencas o microcuencas, territorios en el sentido cultural, en el sentido de corredores, logísticos, digamos, tienes que tener una comprensión del entorno en el cual estás formando parte eh, y tener una identificación de las expectativas y de los intereses, tal como lo has planteado. Esto a priori, a nivel de comprensión y de conocimiento del entorno, de los antecedentes, si es que han habido antecedentes de minería, de contaminación, de preocupaciones, tiene que haber una comprensión y preocupación genuina por las dinámicas sociales, políticas y culturales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros desarrollamos planes de participación ciudadana. Esto es un tema no solamente normativo, sino que es un tema que se tiene que hacer bien. Digamos, por ejemplo, nosotros implementamos talleres y audiencias en idiomas quechua para que sean más comprensibles. Tiene que haber un plan de comunicación eh, adecuado para hacer que la información sea comprensible. Muchas veces estamos hablando de información técnica, de los estudios de impacto ambiental, que tenemos que ver, encontrar las fórmulas y las maneras de que pueda llegar y ser comprensible, ¿no? Digamos, establecemos mecanismos de acceso a la información, boletines informativos en idiomas nativos, oficinas de información permanentes. Hemos desarrollado mecanismos de quejas y reclamos. Es muy importante darle a la población cierta predictibilidad de cómo son los procesos internos de atención, digamos, para que no se generen incertidumbres de consultas, quejas o reclamos no atendidas, ¿no? Eh, es importante también manejar una línea de base social. Estoy ya pensando en la estrategia de inversión social, saber sobre qué base tú estás llegando y estos son los indicadores o las variables principales de desarrollos sobre la cual tú estás llegando y sobre la cual tú puedes
plantear una estrategia de contribución al desarrollo. Y finalmente, nosotros estamos ahorita abordando este enfoque nuevo del cual se está hablando de desarrollo territorial. Estamos tratando de desarrollar un enfoque particular de la empresa de desarrollo territorial, en el cual a lo que estamos apuntando es romper un poco la relación bidireccional, bilateral, empresa-comunidad, y tratar de construir un modelo colaborativo, tratar de involucrar más al Estado, otras instituciones, organizaciones, en donde el centro, el foco del diálogo sea las problemáticas de desarrollo. Por ejemplo, en muchas de las zonas donde nosotros estamos, el agua es un tema central y es un fenómeno, como comentábamos al principio, eh, global. Por ejemplo, el cambio climático, riesgos de sequía, en donde si una empresa minera propone un tema, te corre ese riesgo de que se desnaturalice y se, digamos, se dirija básicamente a los impactos que puede tener la empresa y no puedas tener un diálogo y un espacio de gobernanza local descentrado simplemente a la empresa minera. Entonces, la pregunta está en cómo construimos una gobernanza local en donde hayan temáticas transversales, en donde la empresa pueda ser un actor más que contribuye y la inversión social que se plantea esté articulada en esa gobernanza. Eso es un reto que estamos construyendo un modelo para poder contribuir a que se desarrolle esa gobernanza local, ¿no? Bueno, ahí he dado varias un poco de las ideas y los ejes que nosotros manejamos para responder a tu pregunta. Sin duda lo que has dicho es súper importante porque al final no es la empresa y la comunidad, es todos los actores del territorio y creo que esa comprensión no ha sido puesta en práctica, digamos, ¿no? Y es una visión, creo, mucho más integral. Marco, justamente el tema de que tú lo has mencionado de ir un paso más allá, ¿no? Investigación, desarrollo, cambio tecnológico. Es bien importante porque tiene muchos efectos, digamos, en los temas particularmente ambientales, ¿no? Y eso rebota justamente en estas relaciones comunitarias, ¿no? Temas de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tecnología voy a usar como empresa para tratar digamos, hacer un uso más eficiente del agua, ¿no? Considerando estos factores que hablaba José, de conocer un poco el territorio, la problemática del territorio. ¿Tú nos podrías contar alguna experiencia, algún proyecto que hayan tenido ustedes en Cemento Pacasmayo que haya implicado un impacto significativo en la huella ambiental, digamos, y por ende un beneficio, digamos, también al entorno? Sí, en realidad, uno de los que se ha conocido un poco más es un proyecto que realizamos por casi un año y medio, donde cambiamos un horno y este horno tenía características mucho más específicas, ambientalmente más, digamos así, más orientados a que se puedan controlar mejor los potenciales impactos ambientales que este generaba. El nuevo horno, por ejemplo, tiene mayor eficiencia energética, por lo tanto usa menos energía, tiene menor emisión, porque se controla mucho más la temperatura y varios factores que ayudan al proceso de producción del cemento, ¿no? Entonces, ese es el de mayor impacto y que finalmente ha reducido la huella de carbono de manera bastante interesante. Adicionalmente a eso, en cuanto a lo que es, si lo orientamos básicamente a una mejora tecnológica es esa, pero también estamos usando, por ejemplo, en cuanto a desarrollos específicos, estamos orientados a reducir adicionalmente a lo que ya tenemos con este cambio del horno, algunas actividades complementarias en función de, por ejemplo, desarrollos tecnológicos avanzados en adiciones activas al cemento, que permite una reducción directa en la emisión neta del producto que nos ha dado muy buenos resultados. Lo otro es el tipo de cemento, que no es solo un tipo, que es lo que normalmente la mayor cantidad de personas conoce, sino que hay diferente tipología de cemento adecuado al uso que se le va a dar.
Eso lo tenemos hace varios años también. Y lo que estamos haciendo es incidir mucho, imagínate, es un tema de comunicación, es incidir mucho en el usuario para que determine el mejor uso del cemento por las mejores características en función de la aplicación que piensa darle. Entonces, unido a esto, tenemos mucho trabajo en excelencia operacional, donde más allá de lo que ya conseguimos con el cambio del horno, estamos súper orientados a las eficiencias energéticas, la optimización constante del proceso, la inversión es muy pequeñas en sus momentos, súper necesarias, estrictamente necesarias para lograr una optimización que tenga un objetivo claro y un valor que pueda ser medido. Y en ese sentido, todo está dentro de ese contexto y el valor añadido siempre va por el tema positivo. Y esto tiene un componente adicional. Todo eso tiene que conocerse. Si no se conoce, es un trabajo súper bueno que realizas dentro de la empresa, pero la percepción de la gente no cambia porque simplemente no se entera de todo lo que estás haciendo en función de. Entonces, ahí hay un factor súper importante donde en nuestra estrategia, en el caso de José, que es un tema súper complejo, para nosotros igual, yo diría que menos complejo inclusive porque he trabajado 17 años en minería, o sea, así que nos entendemos perfectamente. En el caso de industria, también tiene esa complejidad de cómo llegar a ese entorno y que sienta ese grado de preocupación y de acción que estás llevando adelante, no es solamente para que seas óptimo o eficiente, sino que también está orientado a las preocupaciones en cuanto a los potenciales impactos ambientales que puedas tener que los puedan afectar a ellos. Entonces, la percepción como tal, buena o no tan buena, normalmente se genera porque hay una brecha de información que no les está llegando. Entonces ahí sí tenemos una preocupación bastante grande. Estamos desarrollando muchas acciones para que eso se dé de manera integral y que las personas alrededor nuestro sientan y nuestros colaboradores también que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y no solamente es el cumplimiento como tal de la regulación de la norma, sino es esa preocupación adicional que nos lleva más allá de. Entonces tenemos como todos planes al 2030, al 2050, estamos tratando de acelerarlos, pero también nos estamos enfocando de manera bastante incisiva en que esto tiene que conocerse. Ok, muchas gracias. Ya estamos en la hora y yo quisiera una última reflexión de 30 segundos de ustedes respecto a qué recomendaciones darían a otras empresas de sus sectores en particular para mejorar estos reportes de sostenibilidad y en general la transparencia, ¿no? De las acciones de sostenibilidad. 30 segundos, José. Muy bien, lo primero que yo diría dos cosas. Primero es el propósito. Para mí es muy importante que haya dentro de la organización un interés genuino desde la más alta dirección, desde el directorio, del valor que como misión, la empresa quiere aportar a la sociedad. Creo que eso es lo primero. Es muy importante que todos tengan claro el propósito que tiene la empresa, más allá obviamente, del valor que se debe generar. Y en segundo lugar es que las áreas de sostenibilidad tienen que hacer también un esfuerzo por involucrarse y articularse en el modelo de negocio y que no se puede ver la gestión de la sostenibilidad como un tema simplemente de reportabilidad. Tenemos que encontrar aquel valor integrado al negocio en eficiencias, en gestión de riesgos, que le dé un sentido a esta gestión, ¿no? Con metas, con estrategias, porque si no, de otra manera, esto, digamos, no va a tener futuro, ¿no? Ujú. Eso por mi parte. Ujú. Excelente, gracias, Marco. Sí, en nuestro caso, José, totalmente de acuerdo contigo, parte por una decisión de determinar un propósito y finalmente, después de eso, que no sea solamente declarativo. Y ahí viene la gran importancia de la acción y no solamente la declaración. No quisiera usar el término recomendación, porque suena un poquito, para nosotros sería como que marcamos la pauta y eso no es así. Creo que sí podría dar un ejemplo propio, que es que a partir de esa decisión y que sea una acción,
El hecho de considerar solamente ese proceso de revisión interna para determinar dónde estás, ya per se genera un sinfín de oportunidades. Y la sugerencia sería iniciar, porque si no comienzas, no hay forma de que llegues a ningún sitio. El paso a paso es importante, pero da el primer paso. Y en función de eso, el siguiente paso cada vez va a ser más claro, cada vez va a ser más complejo de repente, cada vez va a tener más retos, pero en función de esa claridad de objetivos, sabes qué cosas tienes que manejar y por lo tanto las asumes como algo propio a resolver. Estas oportunidades finalmente, porque son oportunidades, pueden priorizarse en función del enfoque del negocio y la preponderancia de cada tema de sostenibilidad que quieras trabajar. ¿Ok? Y la definición de ese proceso por etapas también va a ser importantísimo, pero da el primer paso. Las etapas de cambio, finalmente, van a llevarte a un mayor grado de sostenibilidad. Mídelo, es importantísimo, porque eso te va generando la satisfacción del logro, ¿ok? Y no solamente de la declaración como tal, y que finalmente a mediano y largo plazo eso puede afinarse cada vez más, cada vez mejor en función del análisis de tu materialidad, grados de interés, stakeholder, cuál de ellos es el más importante, tu gobernanza, tu tema ambiental, tu tema social, pero finalmente inicia el camino. Si no lo inicias, no vas a ver ni obtener todos los beneficios que te puede dar y de verdad que son enormes. No solamente como imagen hacia afuera, es como compromiso interno, como cambio cultural que se traduce más bien y que finalmente todo esto, al ser analizado por aquellas personas que miden tu riesgo, los inversionistas, por ejemplo, vean que pueden invertir tranquilamente en tu empresa. Entonces, finalmente son etapas que se van a ir quemando. Ok, muchísimas gracias, José Marco, por todas sus apreciaciones, sus comentarios. Creo que queda en la mesa muchos temas por discutir y justamente este estudio lo que busca también es provocar un poco esa discusión y compartir, ¿no? Estas experiencias que algunos sectores, algunas industrias pues han avanzado un poco más, han encontrado con otras dificultades y ver cómo las han superado y como tú bien dices, qué beneficios son los que se generan acá a la propia empresa, pero también a las comunidades y a la sociedad en general y al país, ¿no? Les agradezco mucho a todos ustedes y doy el pase a Arturo para continuar. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Marco, José. Excelente panel. Ahora abrimos el espacio. Hay varias preguntas. Invito también a José Luis a que se una, que prenda su cámara. Hay una pregunta sobre si la política ambiental la consideran como política de sostenibilidad en el estudio. José Luis. Sí, sí. A ver, en términos generales, una empresa tiene una política de sostenibilidad que debe abarcar tanto las variables sociales como las ambientales. Eso está clarísimo. El reporte de sostenibilidad corporativa, como lo tenemos hoy día, separa, habla de política ambiental y de, como poníamos, política laboral, política de derechos humanos. Ahora, lo recomendable para una empresa sería, y eso lo hemos visto en las experiencias del panel claramente, tener una política de sostenibilidad que englobe todas las dimensiones y, lógicamente, eso para efectos de un reporte en el formato de Superintendencia de Mercado de Valores, en la medida que es un sistema de gestión que mide compromisos ambientales, cumpliría la definición de política ambiental. Ya, y de ahí hay otra relacionada también en el estudio que dice que se ha presentado indicadores de los pilares ambiental y social. ¿Cómo interviene el desarrollo económico en los reportes de sostenibilidad? Es una pregunta interesante. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, sin duda están las tres dimensiones, económica, social o ambiental. En particular, el reporte de sostenibilidad corporativa en el formato de la Superintendencia de Mercado de Valores está enfocado en lo que mencionaba al inicio de la presentación, la materialidad de impacto, es decir, cómo la empresa genera impactos en la sociedad y en determinadas variables ambientales. El movimiento y los otros estándares de reporte financiero que probablemente se van a implementar en el Perú rápidamente, como las NIF relacionadas con sostenibilidad, ven la materialidad financiera, es decir, al revés.
Entonces, ahí va a quedar clarísimo en ese tipo de reportes las tres dimensiones, porque cuando se planteen los ingresos, si pensamos en un estado de ganancias y pérdidas como estamos acostumbrados, esos ingresos, la nota de desarrollo de los estados financieros dirá, bueno, y estos ingresos están sujetos a ciertos riesgos y oportunidades vinculadas a la sostenibilidad. Entonces, ahí se va a hacer mucho más clara la vinculación entre estas tres dimensiones. Hoy, sí es verdad que la Superintendencia de Mercado de Valores te pide un reporte de estados financieros por un lado y un reporte de sostenibilidad corporativa por otro lado. Entonces, todavía ese vínculo lo tiene que hacer el inversionista, no lo tiene que hacer la empresa al reportar. Pero sí es algo que sin duda con estos nuevos marcos de reporte se va a tender un puente muchísimo más claro para beneficio de los inversionistas que podrán tomar una decisión más informada. Gracias, José Luis. Hay una pregunta de Antonio Bernales, que nos habla sobre la inclusión de directores independientes con perfiles que enriquezcan la visión y gobierno corporativo en estos temas. Y la pregunta es para los panelistas, si este tema de tener incluir estos directores independientes es priorizado por los representantes de los fondos de inversión, los fondos de pensiones, al momento de hacer las inversiones en sus empresas. Gracias por la pregunta. En realidad, esa situación es muy de cada empresa y muy de cada sector de la industria, en mi caso. Y si hay directores independientes, los tenemos, por ejemplo, en biodiversidad, que es un tema que se viene muy fuerte y que en Europa ya tiene varios años. Y nosotros tenemos una persona, una directora independiente, que ve estos temas y que nos ayuda a mejor definir las acciones en función de este tema. Entonces, sí es parte no es una obligación, no nos los han pedido, pero como tal, dependiendo de los temas que manejas, la obligación parte de la propia empresa para tener aquellas personas que puedan tomar las mejores decisiones o orientar el hecho de tomar decisiones que nos lleven a manejar temas específicos de cada empresa. O sea, eso es en función nuestra, es así. No sé si existe una obligación como tal, pero hasta donde yo sé, en otras empresas tampoco sucede que los que invierten exigen que tengas un directorio conformado en función de. Hasta ahora, por lo menos yo no he escuchado eso. Sí, ahí yo complementando lo que menciona Marco, yo creo que más que pensar en un job description para los directores, lo que se está trabajando en los reportes de sostenibilidad es que la empresa tiene que demostrar al inversionista que tiene los capabilities, tiene las capacidades para identificar, analizar, gestionar y monitorear esos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Si esos recursos y esas capacidades vienen por designar un director con un track record impecable en esas aristas que va a ayudar a la organización, es un camino. Pero lo que es relevante es que la empresa pruebe en el camino con un track record, con buenos reportes, que tiene las capacidades, sea a nivel, lo dicho, de directorio o de la gestión, y que tenga un sistema de gobierno corporativo donde se aplican esas habilidades. Inclusive, José Luis, solamente para complementar rápidamente, en nuestro caso, básicamente eso se ha dado ahora, pero el tema lo manejamos hace varios años y en ningún momento nos exigieron tener un director, por ejemplo, porque teníamos la capacidad de manejar ese tema y está en la demostración del cumplimiento de todos los indicadores que nos solicitaron. Entonces, no es una exigencia como tal, sino como tú bien dices, es que demostremos la capacidad de manejar aquellos temas que son de interés de la materia o de la materialidad, si quieres del análisis de la empresa. Hay una pregunta para ti directamente, Marco. Si han pensado implementar el Carbon Capture and Storage en sus operaciones o del uso de procesos alternativos. Agradezco la pregunta. Lo que sucede es que desde el punto de vista de tecnología, todas las tecnologías son viables, porque lo que hay que determinar es cuál de ellas es la más adecuada para los procesos que tú estás llevando adelante. Y en nuestro caso,
tenemos algo mucho más definido. Nosotros tenemos una hoja de ruta donde tenemos ya el objetivo de cuánto queremos reducir las emisiones y todos los pasos que tenemos que llevar, las inversiones que tenemos que llevar por año, etcétera, ¿no? Entonces, ninguna tecnología está descartada. Todas están siendo evaluadas para determinar si son útiles o no en esa hoja de ruta y en qué momento lo serían. Gracias. Bueno, ya para terminar, hay varias otras preguntas que las vamos a ir respondiendo. Han hecho preguntas también si es que si vamos a entregar el reporte. Sí, vamos a pasarles después de este evento, les vamos a pasar a todos el link para que puedan bajarse el reporte completo y también la presentación y el video de este evento. Preguntan sobre cómo interviene la eficiencia energética en los reportes de sostenibilidad. Y bueno, había una pregunta sobre si las empresas reportan sobre acciones sobre adaptación al cambio climático, que creo que eso lo respondiste en su momento, José Luis, pero no sé si tienes algo más que decir acá. Sí, adaptación al cambio climático no está incluido en el reporte en su formato actual. Claro, cada empresa es libre de hacer un reporte independiente, no guiada por las directrices de la Superintendencia de Mercado de Valores. Y respecto a eficiencia energética, el área temática es energía, se mide el consumo y se plantea la posibilidad de que la empresa fije objetivos y metas respecto a ese consumo. Sin duda, las medidas que puede tener en mente la empresa en esa presentación de objetivos y metas y avance es la eficiencia energética, pero no hay preguntas específicas sobre si el camino elegido por la empresa es eficiencia energética u otras vías. Gracias. Y ya nos quedan un minuto para cerrar esta parte, pero hay una pregunta que no quiero dejar de hacer, que viene de Marianela Aguilar, que dice si es posible los panelistas puedan comentar sobre los reportes de sostenibilidad para pequeñas y microempresas. Si hay alguna recomendación. Yo tomo inicialmente el tema, no sé si alguien quiere complementar. Cómo hacer, y transformo la pregunta a algo que siempre hemos escuchado, ¿no? ¿Cómo hacer desde su perspectiva de expertos, de representantes de empresas grandes, cómo hacer para que las pequeñas y medianas empresas o las pequeñas y microempresas hagan un reporte de sostenibilidad? Ahí la dejo la pregunta. Personalmente, yo creo que Marco lo dijo, hay que dar el primer paso. El primer paso es medir y para eso sabemos que hay herramientas ultra sofisticadas con máxima precisión y hay herramientas más generales con menos precisión. Entonces, buscar la herramienta adecuada a su presupuesto para medir y a partir de ahí viene todo el trabajo de identificar qué es lo material y cómo se puede trabajar sobre ello. Pero veo que José y Marco están con ganas de aportar, así que les dejo. Gracias, sí, mi aporte principalmente, eh, antes, quizás un pasito antes al tema del reporte es, yo diría, la comprensión de los riesgos y los impactos a los que así sea un pequeño negocio puede estar expuesto, ¿no? Creo que ese sería el primer paso que uno debería tener claro, porque obviamente hacer una pequeña o mediana empresa, estamos hablando de una dimensión menor, pero igual, van a haber riesgos, van a haber impactos que hay que comprenderlos y en base a eso se podrá ver la escalabilidad o la dimensión la materialidad, digamos, de los temas que se podrían reportar, ¿no? Esa sería un poco mi reflexión respecto a ese tema, ¿no? Y de repente, complementando un poco más la información, los recursos son distintos, los riesgos son otros. Entonces, totalmente de acuerdo nuevamente, José, parece que no habíamos puesto de acuerdo antes. Pero si no haces un análisis de riesgo,
¿cómo haces o cómo tomas la decisión de por dónde comenzar? O sea, en este caso, si tu riesgo mayor es el tema ambiental, es o puede ser tan sencillo como coger una norma ambiental y determinar cuál de esos puntos es el que quieres trabajar primero. O sea, no necesitas certificar, pero sí tienes un modelo básico de por dónde comenzar a trabajar el tema ambiental. Y en el análisis de riesgos están los aspectos ambientales, los impactos ambientales que pueda generar. Si tienes una lista, no necesariamente tienes que trabajarlos todos tampoco. Puedes coger aquellos que son los más riesgosos, los que más te exponen y lo que más puede generar una percepción negativa. Entonces, per se, tus recursos están bien orientados, tu tiempo está bien orientado y el resultado también. Entonces, probablemente es una buena forma de comenzar, pero comencemos por lo sencillo y lo simple. Después lo hacemos complejo. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Hay varias otras preguntas que han ido surgiendo ahora. Las vamos a tener les prometemos que las vamos a responder todas, ¿ya? Después del evento, se las estamos pasando también a los panelistas y a los expertos. Les agradezco mucho a todos los participantes por haber hecho sus preguntas y a ustedes, los panelistas, la moderadora. Gracias, Marco. Gracias, José, Elsa, excelente panel. Ahora, para cerrar ya el evento con una síntesis de los principales aprendizajes y reflexiones, damos la palabra a Liliana Córdoba. Liliana Córdoba es Managing Partner de BDO Perú, nuestros partners también en la revisión del estudio, quien nos compartirá sus conclusiones sobre la jornada de hoy. Adelante, Lili. Bueno, muchas gracias por la presentación, Arturo. Felicito a todos los expositores del día de hoy. Sus aportes han sido muy valiosos y sobre todo también felicito a la iniciativa de A2G de la Universidad del Pacífico por generar este evento que realmente aporta mucho, ¿no? En líneas generales, haciendo un resumen de lo que hemos comentado hoy día, este estudio revela una tendencia positiva de las empresas hacia la adopción de prácticas más sostenibles. Sin embargo, también se evidencia que existen niveles de madurez sostenible heterogéneos entre las empresas y sectores evaluados, ¿no? Por ejemplo, solo el 6% de las organizaciones han avanzado con programas estructurados, mientras que otras permanecen en etapas tempranas o intermedias, ¿no? Entonces, lo que se recomienda, yo creo acá, es que las empresas deben realizar un diagnóstico para ver en qué nivel de madurez se encuentran en los pilares ambientales, social y de gobernanza, de tal forma que trabajen en una estrategia eficiente para cerrar esas brechas identificadas y lograr alinearse con los estándares internacionales de forma eficiente y oportuna. Adicionalmente, este estudio también ha destacado algunos hallazgos que son transversales a varias empresas que han sido evaluadas y que esto se puede traducir también en oportunidades de mejora. Uno de los puntos más importantes que ha resaltado José Luis en su ponencia es el involucramiento del directorio en la gestión sostenible, ¿no? A lo largo del informe se observa que objetivos, metas políticas y reportes no cuentan con la aprobación del directorio. Es importante tener en cuenta que la sostenibilidad es un tema transversal a todas las áreas de la organización y por ello los objetivos sostenibles deben estar integrados a la estrategia empresarial. Es fundamental para ello contar con un liderazgo corporativo comprometido. Si el directorio no participa efectivamente en la formulación, supervisión y evaluación de políticas y prácticas de sostenibilidad, se corre el riesgo de que los objetivos estratégicos de sostenibilidad no estén alineados con las prioridades operativas, financieras y de inversión. Otro punto importante de hallazgo de este informe es la falta de divulgación de métricas clave. Tal como lo indicó José, las métricas no solo deben verse como un tema de cumplimiento, sino de gestión. Bien sabemos que lo que no se mide no se gestiona y por tanto lo que no se gestiona no se mejora. La transparencia en la información sostenible es indispensable para la gestión eficiente de riesgos, construir confianza y asegurar la rendición de cuentas. Cuando no se divulgan métricas claves, los stakeholders no cuentan con herramientas para evaluar el verdadero impacto de las acciones sostenibles de la empresa. Entonces, la ausencia de transparencia puede dar lugar a percepciones negativas que pueden afectar la imagen corporativa y podría alejar a algunos socios estratégicos. Por otro lado, como también lo mencionó Marco al inicio, hoy en día
inversionistas y entidades financieras exigen métricas verificables para respaldar proyectos sostenibles. Sin estos datos, el acceso a fondos y oportunidades se reduce considerablemente. Un tema muy importante también que se ha mencionado es que hay brechas entre la medición y la gestión ambiental. Por ejemplo, solo el 47% de empresas mide sus emisiones de gases de efecto invernadero y menos del 37% establece objetivos claros para reducirlas. En cuanto al agua, también, por ejemplo, el 66% mide su consumo y solo el 16% realiza un análisis de huella hídrica. Esto es muy importante porque se observa que las empresas básicamente recopilan datos, pero estos no se integran adecuadamente a la estrategia operativa. Entonces, esto limita su capacidad para generar oportunidades de eficiencia, optimizar costos y gestionar riesgos. Y esto también está alineado a que muchas de las empresas no cuentan con herramientas internas de evaluación. El estudio precisa que menos del 30% de las empresas cuentan con plataformas o estándares internos para monitorear y analizar variables claves como emisiones o consumo de agua o generación de residuos, ¿no? Entonces, esto dificulta la toma de decisiones basadas en datos y limita la capacidad de las empresas para responder a algunas demandas de los stakeholders. Otro de los puntos que también es importante conocer es que solo el 53% de las empresas han integrado criterios ASG en su cadena de suministros. Entonces, es indispensable realmente identificar cuáles son nuestros proveedores estratégicos y evaluar si realmente estos proveedores están alineados con los valores sostenibles de la empresa. Porque de lo contrario, habrá que trabajar con ellos, darles capacitaciones, inclusive ayudarlos económicamente o darles instrucción para que puedan alinearse, porque si estos proveedores carecen de estos valores, podrían estar generando problemas de reputación a largo plazo a la empresa, ¿no? Entonces, por esto es importante optimizar la cadena de suministro, incluyendo criterios de selección de proveedores, implementar monitoreo y asegurar la trazabilidad. Y finalmente, también hay que mencionar que hay ciertas recomendaciones para cerrar brechas. Como ya se ha mencionado, uno de ellos es el monitoreo y la evaluación. Otro muy importante es establecer metas medibles. Se tiene que vincular todas las políticas de sostenibilidad con objetivos claros, reportados anualmente al directorio para asegurar una alineación estratégica y un compromiso. Otro de los puntos muy importantes también es la capacitación técnica. Se debe fortalecer las capacidades internas para analizar y gestionar datos de sostenibilidad, permitiendo decisiones informadas y efectivas. Y finalmente, creo que un punto que debe ser tratado de manera holística es fortalecer la colaboración. La colaboración entre el sector público, el sector privado y académico para desarrollar soluciones o eventos de este tipo, por ejemplo, ¿no? Y también fomentar la creación de redes de empresas que compartan experiencias y conocimientos en materia de sostenibilidad para poder llegar a soluciones prácticas y menos costosas. Entonces, finalmente, yo quiero dejarles una reflexión que la sostenibilidad no es solo un objetivo, es un compromiso continuo que requiere liderazgo, acción y colaboración. Es tarea de las empresas seguir avanzando para generar un futuro más sostenible. Muchas gracias por su participación a todos. Arturo. Gracias Lili. Muchas gracias a BDO por resumir tan claramente los puntos clave de esta conversación que hemos tenido. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro evento. Agradecemos profundamente a todos, a nuestros ponentes, por compartir su conocimiento, a todos ustedes por su activa participación. La importancia de los reportes de sostenibilidad sigue creciendo. Es clave que sigamos mejorando su calidad y su transparencia. A2G y sus socios van a seguir haciendo este tipo de análisis anualmente. Esperamos que esta sesión haya sido enriquecedora para ustedes y los invitamos a seguir en contacto con nosotros para futuras iniciativas. Entonces, les deseamos desde A2G y BDO, el PIR y la Universidad del Pacífico un excelente día y hasta la próxima. Cuídense. Luego.